pasó en el Monte Oreb, yo sí sé lo que pasó en el Monte Oreb. El Espíritu de Dios se movía con poder, se movía con poder, ya llegó, ya está aquí. El Espíritu de Dios ya llegó, ya está aquí. El Espíritu de Dios, pero dame la libertad, mi corazón, dame la libertad, mi corazón. Que mi hermano Cristo, da su nombre gloria, mi hermano Cristo, da su nombre gloria, da su nombre gloria, da su nombre gloria, y da su nombre gloria. Así, 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 así se alaba Dios, así se alaba Dios. Con las palmas, con los pies, la boca y el corazón, con las palmas, con los pies, la boca y el corazón. Que vive hermano Cristo, diga su nombre gloria, que vive hermano Cristo, diga su nombre gloria, diga su nombre gloria, diga su nombre gloria, diga su nombre gloria, diga su nombre gloria. Ya llegó, el Espíritu de Dios, ya llegó, ya está aquí. El Espíritu de Dios, a tu corazón, dale la libertad, a tu corazón. Así vamos entonces a leer allí en Ezequiel 33:10. El camino de Dios es justo, amén. ¿Cuántos creen que el camino de Dios es justo? Amén. Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y de la unción del Espíritu Santo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, vuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios quiere para nosotros es el bien. Dios no quiere para nosotros el mal. ¿Pero qué quiere Dios? Que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, de todas las malas acciones que estemos haciendo, de todo lo que estemos cometiendo que a Dios no le agrada. De eso quiere Dios que nos arrepintamos para Él podernos bendecir. Porque Él no nos puede bendecir si nosotros no reconocemos en que le estamos fallando a Él. Entonces lo que quiere contigo es hacer un pacto de bendición en esta noche. Entonces toma tu ofrenda, tu diezmo, tu primicia, lo que hayas traído en esta noche. Y si no trajiste nada, pues levántate, porque tu presencia es una ofrenda para el Señor.
Lo haces en fe, lo haces creyendo que Él está aquí y vienes a buscar su presencia. Entonces levántate, toma tu ofrenda, toma tu diezmo, tu primicia, o toma tu mano y empúñalo y levántate. Pero si creíste la palabra, levántate en fe. No es conmigo que vas a pactar, es con Dios. Señor y Padre omnipotente, en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor bendito, por esas manos, Señor, que se han levantado en fe, Padre, creyéndote y disponiendo desde hoy, Padre. Dios dispone su vida para ti, Señor amado. Nos arrepentimos, Señor bendito, de todo aquello, Padre mío, que pase por nuestra mente o llegue a nuestro corazón, o palabra que haya salido de nuestra boca, que a ti no te agrade, mi Rey. Perdónanos, Señor bendito. En esta noche, mi Padre, reconocemos que tú eres un Dios justo, Señor amado. Que tú miras nuestras vidas, mi Padre, y que tú vas a dar a esos corazones arrepentidos de manera sobreabundante. Vas a desatar bendiciones, mi Rey. Que las bendiciones se desatarán de manera sobreabundante en las vidas de todos aquellos que hemos sido sinceros de corazón contigo, mi Padre. Gracias, Señor amado. Bendice estas manos levantadas. Bendice sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos. Dales al 100 por 1, Señor. Gracias, mi Padre. La gloria sea para ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Pueden pasar. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte gloria de nuestras vidas. Entregaré amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Traemos solo las primicias. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este versículo tiene una llave que abre y la encontramos en Primera de Juan, el capítulo 5, verso 10 en adelante dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y mire lo que dice el verso 12: el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Tremenda palabra. En primer lugar, aparece en el capítulo 10, versículo 10, primera parte, que el ladrón vino pues a robarte tus sueños, a robarte las bendiciones que Dios te ha dado, a robarte la paz, la tranquilidad, a robarte el sueño, a robarte incluso los momentos de sentarte a la mesa a comer. Pero dice la palabra de Dios en la segunda parte que Jesús vino y vino con un propósito bien claro, y es darnos vida y vida en abundancia. Dios promete restituirte todo lo que el diablo te ha robado. Dios promete restituirte todo lo que el diablo te ha quitado. Dios es un Dios de promesa, y la promesa es para ti en esta noche. Ahí donde estás, inclina tu rostro
y haz esta oración juntamente conmigo. Señor Jesús, en esta noche, de manera autónoma, libre, hago la siguiente declaración. Soy tu hijo, lavado con tu sangre, que derramaste en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad. Ahora, Señor, mis pensamientos, mis fuerzas, día o noche, no estarán detrás del fracaso. Yo no viviré para estar recordando el fracaso, el dolor, la tristeza, el engaño. Yo viviré para tener vida y vida en abundancia. Te tengo a ti, amado Jesús. Y la palabra dice que el que te tiene a ti, tiene la vida. Me quedo contigo, Jesús. Te tengo a ti. Te declaro mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Hay vida en lo que tú creías que estaba muerto. Amén. Amén. Fluye una nueva esperanza. Mañana será un nuevo amanecer. Bendito sea el Señor. Inmediatamente vamos a ubicarnos en el libro de Romanos, capítulo 11. Capítulo 11. Amén. Amén. Habíamos estado hablando en el último estudio que tuvimos acerca de la salvación de los gentiles, en la explicación que daba Pablo a los romanos. Pero en el mismo capítulo, en la misma carta, en la misma parte, hace también referencia al pueblo de Israel. Y vamos a leerlo, vamos a darle. Dice así la palabra del Señor, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entiende la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad, Señor, que nos das una vez más de poder, Señor, estudiar tu palabra, ver, Señor, cuántas cosas maravillosas tú has tenido, Señor, en este libro, y que
ha sido, Señor, para muchos, en mucho tiempo, Señor, algo que aunque ha estado visible en la Escritura, en su entendimiento ha estado nublado. Padre, en esta noche te pido que nos des la sabiduría y el entendimiento para seguir creciendo y captar, Señor, tu palabra, el mensaje en ella. Amén. Bueno, Pablo, ya sabemos la trayectoria que él tiene como personaje y recordar lo estudiado que él era, las letras que tenía encima. Como descendiente también del pueblo de Israel, había entrado también en la cultura de estudiar desde muy temprana edad lo que es la ley de Jehová, la Torá para el pueblo hebreo, y había sido ya en su juventud puesto a los pies de uno de los grandes maestros de la ley en esa época. Y así había sido levantado este hombre, Pablo. Y Pablo comienza esta parte que corresponde a la restauración de Israel, como la división que ha hecho los autores de la Valera. Comienza diciendo en el versículo 25, dice: porque no quiero, hermanos, ¿qué dice ahí después? Que ignoréis este misterio. ¿Cuál era el misterio? Indudablemente, Pablo está acudiendo a que nosotros, porque recuerden a quién estaba hablando Pablo, a los gentiles. Y dice: es verdad que ustedes de pronto no son levantados como fuimos todos nosotros en la ley, y conocemos las escrituras y muchas promesas y los pactos que había hecho Dios con el pueblo de Israel, más exactamente muchas de ellas con los patriarcas. Sobre ellos fueron la mayor cantidad de las promesas y los pactos. Y dice que este misterio ha estado visible. De pronto para el pueblo judío o para los israelitas había estado vedado porque ellos no estaban aceptando a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y esta era una parte que a nosotros nos lleva a una ventaja. Para que no seáis arrogantes en cuanto vosotros mismos. Y miren lo que dice allí: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. En parte. Aún ellos viven bajo la ley, y por la ley serán juzgados más severa. Y eso es algo que Pablo también de alguna u otra manera hace mención. Por eso hace de un endurecimiento en parte, porque ellos siguen teniendo a Jehová como su Dios. De esta parte nosotros tampoco podemos olvidarnos. Estamos bajo otra medida, que es la gracia. Pero el pueblo de Israel se sigue midiendo por la ley primaria, que fue la ley que fue dada a ellos a través del patriarca Moisés. Y él hace observación a este endurecimiento en parte. En parte. ¿Por qué digo también en parte? Y vamos a mirar. Israel, nosotros vemos y hemos oído que dicen: no, es que Israel no acepta a Jesucristo. Pero la realidad es que aún en los tiempos de Jesús habían israelitas que habían creído en Jesús. Entonces no pueden decir la totalidad.
del pueblo de Israel estaba cegado. Y hay algo curioso, y que usted, haciendo remembranza de las Escrituras, se dará cuenta que Dios tiene algo particular, y es que trabaja con remanentes. Si usted se da cuenta en las Escrituras, cuando hay esos grandes cambios, cuando hay esas grandes batallas, cuando vienen todas esas cosas que transforman una generación a otra, Dios siempre ha trabajado con grupos muy pequeños. Gedeón, el mismo Moisés, ya los profetas, son grupos muy pequeños. Y Dios ha hecho su obra a través de ellos. Y Pablo y los otros discípulos de Jesús eran israelitas, eran hebreos. Y recuerden las prédicas de Pablo, fueron multitudes las que se convirtieron en ese primer discurso de Pablo. Se habla de 3,000 hombres que fueron añadidos. ¿Por quién? Por Dios. Un remanente entre tantos israelitas, entre tantos hebreos. Entonces Pablo estaba haciendo una observación correcta al decir que este endurecimiento era en parte, y ahora viene algo a favor de nosotros, y continúa allí, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cómo así que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Dios no puede romper el pacto que había hecho con Israel, pero sí da cabida, y que era su propósito, que las naciones miraran a Jehová como el Dios único. Ese siempre ha sido su propósito: salvar a más y más personas, rescatarlas, restaurar sus vidas. A la larga, ese era el propósito de Dios. Ahora, por causa del endurecimiento parcial que estaba sufriendo el pueblo judío, ahora se abrían las puertas para que los gentiles hicieran parte del trabajo que Israel no estaba desarrollando. Israel, el hermetismo era: Señor, los demás son pecadores. Y no había espacio a su lado para otros que no fueran ellos los elegidos, los santos, los hijos de Dios. Y se les había olvidado el principio, cuando Dios estaba permitiendo que personas no hebreas fueran adheridas al pueblo de Israel, pero haciendo la aclaración de quién era Dios y ahora quién era su pueblo. Ahora, Pablo, con esta frase que está diciendo aquí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, da a entender algo. Va a haber un límite de tiempo, de actuar de nosotros, los gentiles. ¿Dónde se está moviendo en gran parte el poder de Dios para alcanzar las naciones? Entre nosotros. Pero eso no quita que no haya judíos que estén creyendo en el Señor. De hecho, los estudiosos más profundos de las Escrituras, en su gran mayoría, son judíos o de origen judío, y eso ha permitido que nosotros ahora entendamos cosas que estaban aún cerradas para nosotros. ¿Cuál es el tiempo? Ese Dios grande, que todo lo sabe, tiene la respuesta. Mientras
nosotros tenemos que ocuparnos de lo que nos corresponde. Aprovechar estos momentos para hacer la obra que Israel en su momento dejó de hacer. Ahora tenemos nosotros esa oportunidad. Hay pueblos, hay naciones que trabajan en virtud de eso. Tengo la dicha de conocer a un pastor coreano, Pastor Kim, no sé quién es un pastor coreano, y ellos en Corea están tan centrados en expandir el evangelio, en cumplimiento de que el tiempo para nosotros es medido. No sabemos el tiempo exacto, pero es medido. Y recuerdo que él hacía mención de una iglesia en Corea que le decían la iglesia de latas. La iglesia de latas no era otra cosa, una iglesia de más o menos 15.000, 20.000 miembros, pero que no tiene estructura, templos ni nada de eso. Un cerco, un lote bien amplio, y ellos dicen el 80% del presupuesto que llega a la iglesia de ellos es para apoyar más o menos de 2.000 a 4.000 misioneros, solamente ellos, en todo el mundo. Dice, si el Señor viene, lo que esté aquí no va a quedar. No sabemos qué va a pasar con esto. Pero sí nos interesa que más personas conozcan de Dios. Y se han trazado esas metas, y no solamente esa iglesia, otras iglesias. Disciplina, un modo diferente de alcanzar personas para Cristo, almas para el Señor. Correcto. El tiempo de nosotros es medido. Versículo 26. Y luego dice, ojo, por eso les digo, el tiempo de nosotros es medido, porque Pablo hace mención de una vez a textos que están en el Antiguo Testamento que validan lo que él está diciendo, y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y la cita se encuentra en Isaías 59:20. Isaías 59:20. Dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Las mismas palabras que Pablo estaba también citando. Había sido profetizado, había sido dado que tendríamos un tiempo, sí. De nosotros depende aprovecharlo, y aprovecharlo lo mejor posible. Lo mejor posible, sin vanidad. Porque miren, regresando un poco al 25, que Pablo advierte eso. No crean que porque ustedes son los que se están moviendo y en este despertar de lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo, ustedes tienen todo agarrado y, mejor dicho, son lo último. No, es un tiempo para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, es lo que dice en el 25. En el 27 dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y esta cita se encuentra en Jeremías, capítulo 31, versículos 33 y 34. Jeremías, capítulo 31,
versículos 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de ¿quién? ¿Quién está hablando en ese momento? Jehová, Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dicho, póngale el sello, porque eso va porque va. Eso no tiene rastro de dudas. Ahora Pablo entra a darnos a entender qué fue lo que pasó entonces con nosotros. Y a partir del versículo 28, Pablo dice así: así que en cuanto al evangelio, son enemigos. Recuerden, el evangelio arranca para nosotros a partir de Jesucristo, pero como el pueblo de Israel no acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios, automáticamente nosotros, al sí creer, nos convertimos en algo que provoca enemistad. La razón de la enemistad, Jesucristo. Pero tenemos la figura del Padre. La iglesia Victoria cree en Jehová de los ejércitos. Amén. Miéntele Jehová de los ejércitos a los israelitas si creen en ellos. Si ellos creen. Eso es vehemencia. Eso es certeza en creer en el Padre. Entonces dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Dios extiende y abraza aún, a pesar de todo lo que pueda estar pasando en la actualidad con el pueblo de Israel, abraza a ese pueblo por causa de los patriarcas, por causa de Abraham, Isaac, Jacob y todos esos grandes que le fue dada palabra por parte de Dios. Versículo 29. Versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Alguien tiene duda con respecto a ese versículo? Porque si es así, está en el lugar equivocado. Ahondar en ese versículo es de pronto no tener un conocimiento muy básico, y es que Dios es inmutable. Él no cambia. Cielo y tierra, ¿qué dice, iglesia? Pasará. Mas su palabra no pasará. Amén. ¿El 29 está claro?
llega al versículo 30 y dice: pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, nos hace recordar hasta el momento antes de que Jesús llegara. Recuerde que tenemos que ubicarnos en el tiempo de Pablo. Nosotros ahorita estamos a 2000 años delante, pero ubicándonos en el tiempo de Pablo, él dice: oye, antes de que viniera el Señor Jesucristo, ustedes eran totalmente enemigos de Dios por causa del pecado en el que vivían, por causa de la idolatría que tenían. Esa era la realidad. Pero ahora dice: habéis alcanzado misericordia. ¿Por causa de quién fuimos nosotros alcanzados en misericordia? Por causa de Israel no hacer lo que tenía que hacer. Se nos extiende a nosotros la oportunidad. Y uno dice: ¿pero qué? Israel se bloquea y nosotros nos abrimos entonces a recibir las maravillas de Dios. Dios sigue acompañando a Israel. No lo ha dejado. Y tiene misericordia de ese pueblo. Amén. De eso usted no tenga la menor duda. Ha dado tanta sabiduría y entendimiento a ese pueblo, que lo que usted pueda ver cómo se han desarrollado, para nosotros parecerían cosas fantasiosas. Mi esposa hace un mes larguito, me había mostrado los productos agropecuarios que ellos han desarrollado. Unos gajos de uva que se necesitan por lo menos 4 personas para cargarlos. Y la afirmación: ¿cuánta población tiene Israel? Aproximadamente, creo que 9 millones de habitantes allí en su territorio. 9 millones de habitantes. Y la afirmación del primer ministro israelí es: tenemos la capacidad, irónicamente dice, de alimentar a todo el pueblo de Alemania sin que a nosotros nos falte nada. 9 millones alimentando cualquier cantidad de millones de personas de otro país. Ahora díganme ustedes, ¿es bendición o no es bendición? Bendición. Los grandes genios, Albert Einstein, entre otros, son potencia nuclear. Uno de los 7 países mejor armados y desarrollados en el mundo. ¿Ustedes creen que un país con 9 millones de habitantes, por qué si Irán casi que cuatriplica la población, o Rusia mucho más, o cualquier otro pueblo, por qué no han sido capaces de entrar a Israel? Eso es protección de parte de Dios. Amén. Pero llegará el momento en que otras cosas van a suceder. Sin embargo, hay dureza parcial en sus corazones. Dice: gracias al endurecimiento de sus corazones, de su corta visión, de esa venda que en estos momentos hay sobre sus ojos, nosotros ahora tenemos la oportunidad del Evangelio, de vivir bajo la gracia de Dios. ¿Qué dice la Iglesia Victoria? Amén por eso. Amén. Amén. Versículo 31, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, miren, por eso Pablo comienza con el misterio. ¿A
aquí se comienza a aclarar. Versículo 31 dice: así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia que concedida a quien, a nosotros, ellos también ahora alcancen misericordia. O sea, estamos esperando el cumplimiento del tiempo, porque Israel tendrá que aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Y cuando lo hagan, automáticamente comienzan a vivir bajo gracia. Amén. Y la misericordia de Dios los cubrirá, como también nos cubre ahora a nosotros. Amén. Ahora, lo que en algún momento nos dividió, llegará el tiempo cuando Dios marque ese tiempo final, en que será lo que unirá a toda una nación, pero no a una nación Israel, sino a una nación, pueblo de Dios. Amén. Ese es el propósito. La idea era que nosotros pudiésemos comenzar a vivir bajo la presencia de Dios sin las complicaciones que Israel estaba teniendo para el momento. ¿Qué tal que nosotros hubiéramos heredado el evangelio tal cual como ellos lo viven aún en la actualidad? Uno la piensa. Si alguien comete adulterio, debe de ser apedreado, eso dice la ley. ¿Quién tira aquí la primera piedra? Pero la ley dice que debe de morir apedrado. Si alguien roba algo, tendrá que devolver lo que robó y compensar aún más. Y así muchas cosas. Pero para nosotros que no hemos sido levantados en ese criterio, sería de verdad algo muy complicado. Entonces Dios dice: voy a hacerla de otra manera. Yo ofrezco un mejor gobierno. ¿Recuerdan los reinos de los que habló el pastor Brevis? Los 4 reinos. El reino de Dios, el reino de Satanás, el reino religioso y el reino político. Definitivamente de los 4 me quedo con el primero. Un criterio que no se amolda a lo que yo crea que me es conveniente, sino a lo que Dios marcó, y eso es la realidad. Versículo 32, porque Dios, dice, sujetó a todos en desobediencia para tener que misericordia de todos. Esa es la premisa. Allí pasa. Si Israel no hubiese tenido ese margen de esa ceguera de no poder ver a Jesús como el Hijo de Dios, ¿cuál sería nuestra situación? Estuviéramos todavía apartados y luchando, mirando a ver cómo hacíamos para ser parte, si tuviésemos nosotros también ese llamado y ese entendimiento. Entonces dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Recuerden lo que dijo Pablo. Nosotros en un principio éramos los desobedientes porque no conocíamos de Dios. Ahora nosotros tenemos a Dios, conocemos, compartimos, vivimos con Dios, en Dios y para Dios. Israel ahora está en
desobediencia, pero cuando Israel entienda la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, entrarán a esa misma figura de nosotros. Fuimos desobedientes. Y dice, ahora todos quedamos cubiertos por la misericordia de Dios. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay más división. Somos un solo pueblo de Dios. Encuentra uno relación de algunas palabras que Pablo después va soltando suertecita y uno dice, claro, y ahí no habrá razón de que se digan quiénes eran hebreos, quiénes eran judíos. Ya no, esa parte es secundaria. ¿En quién crees? En Dios, en su Hijo Jesucristo y en su Espíritu Santo. Amén. Hace parte del pueblo de Dios. Amén. 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 Y en el versículo 33 Pablo hace una aclaración o nos recuerda que nuestra mente es finita y que tenemos límites. No conocemos muchos detalles de lo que Dios quiere hacer, pero nos da pistas y con eso nosotros trabajamos. Pero Pablo en el 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La palabra, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué tal que usted tuviese la capacidad de ver 1000 o 2000 años adelante de lo que estamos hoy? Usted tendría una ventaja a su favor, y es que algunas cosas las va a poder organizar. Y esa es una particularidad que tiene nuestro Dios. La cuestión es que no estamos hablando de 1000 ni de 2000 años, porque Job hace referencia a estas palabras antes de Moisés, si no estoy mal en la cronología de tiempo de Job. O sea que estaríamos hablando los 2000 y los 3500 años atrás, estaríamos hablando casi de 5000 años. Y ya Job estaba revelando la profundidad y dice, ni nos imaginemos siquiera entender qué es lo que planea al final de todo esto Dios. Y Job hace esa observación y dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Si él conocía todo desde la fundación del mundo. ¿Alguno se acuerda cuándo nació exactamente alguno de nosotros? Ni siquiera somos capaces de regresar mentalmente a ese tiempo. Y mucho menos irnos a lo que va a suceder mañana. Es más, a lo que va a pasar dentro de una hora. Se la pongo más fácil, dentro de media hora. Usted no va a saber lo que va a pasar. Así se mide la capacidad de Dios, conociendo, manejando los tiempos. Y todo está dado porque Dios no dejará de cumplir nada de lo que ya dijo. Esto será así. Amén. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? 3 preguntas. Y la forma como Job, aquí en el libro de Job se hace mención de esto, es un
una parte bastante largo que comienza en el capítulo 38 de Job y abarca varios capítulos hasta llegar al 41. Pero la frase que aparece en el capítulo 38 de Job arriba dice: Jehová convence a Job de su ignorancia. Jehová convence a Job de su ignorancia. Y es que no sabemos muchos detalles, a nosotros se nos escapan, pero Dios los tiene todos mediditos. En el versículo 36, Job termina, Pablo termina con una frase que nosotros deberíamos de grabarla en nuestra mente, hacerla algo real, vivirla. Y es porque de Él y para Él, y por Él y para Él son ¿qué? Algo se escapa allí. Dice todas, él dice algunas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El estudio del libro de los Romanos, el capítulo 11 y más de esa parte, da mucho de qué hablar. Pero hay algo en lo que nosotros no podemos equivocarnos. Y es el tiempo en el cual nosotros, como pueblo adherido al pueblo de Dios, estamos viviendo. Los tiempos debemos de aprovecharlo. Pablo, aún en la cárcel, estaba trabajando, estaba escribiendo. La mayor cantidad de sus cartas fueron escritas mientras él estaba en prisión. Y cuando no estaba en prisión, se encontraba viajando, se encontraba siempre trabajando en pos de hacer lo que a él le fue encomendado. No ignoremos, Israel tendrá su tiempo y lo va a aprovechar. ¿Y de qué manera? El asunto es muy personal. Nosotros estamos aprovechando el tiempo en lo que el Señor nos pidió que teníamos que hacer. Si fuimos alcanzados por la misericordia de Dios por causa de que Israel no hizo lo que tenía que hacer, ¿qué nos exime a nosotros de que en un momento determinado también seamos apartados? Recuerden, Israel era el pueblo de Dios. Pero es su misericordia y su amor eterno el que nos hace que nosotros de verdad valoremos la oportunidad que nos dio de que en un cuadro inmenso, bonito que es el reino de los cielos, el Señor nos permita con un pincel dar nuestro toque allí también. Yo colaboré, yo coloqué mi granito de arena en lo que tenía que hacer. Recuerden que Pablo también, cuando en Timoteo, en el último capítulo, cuando ya le decía: he peleado una buena batalla, está guardada para mí ¿qué? La corona, el premio por todo lo que había hecho. Pero él dice que no era solamente para él, lo dice para quién, para todos los que aman a Dios.
Profundicemos en las Escrituras. No se quede solamente con lecturas. Es un libro bonito, y eso lo dice la gente que no tiene el conocimiento de Dios. Como el libro de historia es muy bueno. Y hay cosas que la humanidad ahora apenas está confirmando, pero el hecho no es mirarlo como el libro de historia. Este es su manual. Amén. 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 Diga, las Sagradas Escrituras son el manual de Dios para mi vida. Y si usted consigue algo nuevo, como nueva criatura, ¿por qué no lee el manual para manejar bien lo que le ha sido concedido? Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu bendición y por tu amor. Sabemos, Señor, que no entendemos muchas cosas. Sabemos que tu plan perfecto es llevarnos a todos al pleno conocimiento de tu grandeza, y que todos lleguemos a tu presencia, Señor, donde ya no se distinga al rico, al pobre, al negro, al blanco, ni ningún tipo de piel, mucho menos de razas. Seremos un pueblo escogido para tu honra y tu gloria, oh Dios. Nos une el amor al Padre, el amor al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, sabemos que tú tienes planes muy especiales para toda la humanidad, Señor, a través de nosotros. Este pueblo gentil que un día también decidió abrir sus oídos, abrir nuestros corazones para actuar en pos de algo que tú habías encomendado en un principio a tu pueblo Israel. Pero, Señor, sabemos que tú no te has olvidado de este pueblo, y clamamos a ti, Señor, por cada uno de ellos, Señor, porque somos hermanos. Creemos en ti, oh Dios eterno, aunque haya vendas que en estos momentos nos separen. Pero tú, Dios, has permitido que todas estas cosas sucedan para que seamos unidos en misericordia, Señor, porque a todos nos has amado con amor grande, entrañable, como no podemos imaginar. Qué gozo, qué alegría es poder, Señor, decir: soy parte del pueblo de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué tal si le dices a esa persona que tiene a su lado: somos parte del pueblo de Dios? Oremos para ser despedidos. Señor, bendigo a cada uno de los que están en este lugar, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Señor, llévate toda angustia, todo pesar, todo dolor, toda enfermedad, todo lo que quiera oprimir y ahogar la esperanza de mi hermano, de mi amigo. Hoy, Señor, te la entregamos a ti. Tú dices en tu palabra
Vengan a mí todos los cargados y cansados, que yo os los haré descansar. Te entrego mi carga, dile, te entrego mis cargas. A partir de este momento, ya no son mías, son tuyas. Ahora, Señor, haz de mí lo que tengas que hacer, pero seguiré adelante, porque con Cristo soy más que vencedor. Amén y amén. Dale un abrazo al que está a tu lado, Dios le bendiga.